Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad y estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hoy hablaremos de este tema ampliamente interesante. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó para vida y no para muerte. La muerte vino como consecuencia de la desobediencia del hombre, en donde Dios le dijo que no debía de comer del árbol del bien y del mal, y el hombre, desobedeciendo los indicados principios, cometió pecado, y el pecado provocó la muerte del mismo hombre. En Génesis capítulo 3, la Biblia habla de los aspectos que acabamos de mencionar. A partir de ese momento, la muerte, al igual que la vida, comenzó a formar parte de la naturaleza intrínseca del hombre, convirtiéndose en un enemigo que mata y destruye la vida en cada persona. Razón por la que la muerte, que no existía en el hombre al momento de su creación, se convirtió en socia y aliada estratégica al servicio del enemigo de la vida, de la verdad y de la justicia, que es el diablo o Satanás, que el Señor lo reprenda. Debemos recordar que como consecuencia del pecado del hombre en el huerto del Edén, el hombre pasó del dominio de Dios al dominio del diablo, convirtiéndose en un esclavo y un títere al servicio de Satanás. Esa es la razón por la que hay tantos crímenes, homicidios y suicidios en todas partes del mundo, porque el hombre se ha convertido en un instrumento al servicio del mal, con el agravante de que tanto el que mata como el que es víctima de un crimen es candidato a una condenación eterna, razón por la que Dios dictó una sentencia en contra de la serpiente, de la mujer y del hombre, y la sentencia en contra del hombre dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, verso 19. Esta sentencia se convirtió en un decreto, y se llama decreto porque fue emitido por la máxima autoridad del cielo y de la tierra, que es Dios. Asimismo, podemos observar que la indicada sentencia es limitativa, ya que no dice de manera detallada cuál va a ser el destino final del alma que sirve a Dios y del alma que no sirve a Dios, la cual vive en delitos y pecados. Por ejemplo, de acuerdo a lo establecido en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, la cual dice de la manera siguiente: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como se puede observar, en el indicado texto bíblico, el hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, lo que indica de manera clara y precisa que el hombre es trino, que quiere decir que el hombre está constituido de tres partes. Ahora bien, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, cuando el hombre muere, el cuerpo, que es la carne, va a la tierra y se convierte en polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, conforme a Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Hasta ese momento sabemos el destino del cuerpo y del espíritu del hombre. Sobre el alma, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, expresa lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el espíritu, lo cual significa que el alma de cada persona que sirve a Dios, que sirve a nuestro Señor Jesucristo, debe ser purificada, es decir, sin mancha y sin pecado, para poder ser agradable ante la presencia de nuestro Señor. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma, lo cual significa que el alma de la persona que sirve a Dios es atacada por los malos deseos e instintos que provienen de la naturaleza caída del hombre, que es la carne. Razón por la que toda persona que sirve a Dios debe rechazar con todas sus fuerzas todo lo que sea pecado.
Dicho esto, hay que señalar que es el profeta Daniel que deja ver de manera más explicativa el destino final del alma de los hombres, que por su conducta y estilo de vida han agradado a Dios, así como los que han vivido en pecado y se han apartado de Dios debido a su mala conducta. En el libro de Daniel capítulo 12, verso 2, la palabra de Dios expresa: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero es en el Nuevo Testamento, en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se clarifica de manera precisa el destino final de las almas. En Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, la Biblia habla de dos hombres. Uno se llamaba Lázaro y el otro es llamado el hombre rico, el cual era muy rico y vivía para satisfacer los deseos de la carne, los cuales desagradan a Dios. Ambos, tanto Lázaro como el rico, murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham y el rico fue lanzado en el Hades. Ambos lugares, en el fondo de la tierra, eran totalmente diferentes. El seno de Abraham, de acuerdo al verso 25, era un lugar de consolación, de paz. El Hades era un lugar de tormento. De acuerdo al libro de Judas, verso capítulo 6, el Hades es un lugar oscuro, lleno de prisiones eternas, ocupadas en principio por los ángeles caídos que no guardaron su dignidad, pero que después que el hombre pecó en el huerto del Edén, está siendo ocupada por las almas de las personas que murieron en pecado, apartados de Dios. Es una especie de calabozo, de prisión de máxima seguridad, donde los demonios mantienen en estado de tortura, zozobra y máxima calamidad las almas de los que murieron en pecado, sin Cristo y sin salvación. Esas almas lloran y gritan de manera desesperada, tratando de salir de esas prisiones eternas, pero lamentablemente nunca podrán salir. Cabe señalar que el Hades, alabado sea el Señor para siempre, el Hades y el seno de Abraham, había un hoyo que los separaba llamado Sima, el cual no permitía el paso de un lugar a otro. Por el contrario, las personas que habían vivido en esta tierra en santidad y apartadas de pecado y morían, sus almas eran llevadas al seno de Abraham. Como es sabido, el pecado del hombre en el huerto del Edén fue la razón por la cual Dios dictó una sentencia condenatoria en contra del hombre. Al ser emitida por Dios, como hemos dicho, la máxima autoridad, la sentencia se convirtió en un decreto irrevocable, inviolable, que es cumplido de manera estricta. Pero resulta que gracias al amor de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo a rescatar a la humanidad perdida. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con el nacimiento, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, se produjeron una serie de hechos de gran importancia a favor de la humanidad. De acuerdo al libro de Lucas, capítulo 1, verso 35, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, la Biblia dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas sigue diciendo en el capítulo 2, verso 11, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Lo mismo testificaron Simeón y Sara acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia sigue diciendo
en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5 lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos capítulo 4, verso 12, la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1 de Juan capítulo 5 verso 12, la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como podemos ver, el propósito del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra era reconciliar a la humanidad con Dios. Para tales fines, después de haber cumplido su ministerio de poder, milagros y liberación, fue hecho preso, torturado, masacrado y crucificado en la cruz del Calvario. Y gracias a su sangre derramada, hemos recibido perdón de nuestros pecados y vida eterna, conforme a Efesios capítulo 1, verso 7. Como consecuencia de los golpes, torturas y crucifixión, nuestro Señor Jesucristo muere. Y al morir, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, del verso 9 al 10, lo siguiente: que nuestro Señor Jesucristo, al morir, descendió a las partes más bajas de la tierra, que es el Hades y el seno de Abraham. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 27, la palabra de Dios expresa lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni tampoco permitirás que tu santo vea corrupción. En el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, al morir, destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, lo que significa que Satanás y los demonios tuvieron que arrodillarse y confesar que Jesucristo era el Señor. Acto seguido, nuestro Señor Jesucristo le quitó a Satanás y a los demonios el acta de los decretos que había en contra de la humanidad y los anula y los exhibe públicamente como señal y testimonio del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, conforme a lo expresado en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. También nuestro Señor Jesucristo le quitó a Satanás y a los demonios las llaves del Hades y de la muerte, conforme a Apocalipsis capítulo 1, verso 18, lo que significa que a partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo tiene plena autoridad sobre el Hades y sobre la muerte. Y por esa autoridad, nuestro Señor Jesucristo llevó el seno de Abraham de la profundidad de la tierra hasta el paraíso en el reino de los cielos, dejando de forma exclusiva el Hades en la profundidad de la tierra. Cabe señalar que toda persona que muere, habiendo aceptado a Cristo como su Salvador, va al paraíso en el reino de los cielos. Y toda persona que muere sin aceptar a Cristo como su Salvador, va al Hades. La palabra de Dios expresa que con el agravante de que todo aquel que se encuentre en el Hades, después de pasar por el juicio final, será echado en el lago de fuego, conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Durante 3 días, nuestro Señor Jesucristo estuvo en la profundidad de la tierra, conforme al libro de Mateo, capítulo 12, verso 40, y predicó en donde visitó el Hades y el seno de Abraham. En el Hades predicó a las almas encarceladas de la época de Noé. La razón de ese hecho se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, el cual expresa lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca, y a través de la cual él y su familia fueron salvos. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Todo esto significa que a partir del momento en que Noé creyó por fe a la palabra de Dios y actuó con justicia, no tan solo se libró del diluvio que Dios mandó como castigo en toda la tierra, sino también que Noé sirvió
como un instrumento para hablar sobre nuestro Señor Jesucristo a las personas que vivieron en su tiempo. Y decimos esto porque en el momento mismo en que Noé les predicó con fe y con justicia, les estaba hablando de Jesucristo. Porque de acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo. Por esta razón y motivo, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió al Hades, predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé para que ellos vieran que era de Él que Noé les hablaba. Al tercer día, dice la palabra del Señor, resucitó con gran poder y gloria y se sentó a la diestra de Dios, conforme al libro de Marcos, capítulo 16, verso 19. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.